Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria al conversatorio Hojas Diversas, que se llevará a cabo hoy en la Biblioteca Central de la Universidad de Santiago. El pasado 28 de junio se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBTI. En virtud de esa conmemoración, la Biblioteca Central convoca hoy a su comunidad universitaria a comentar literatura LGBTI. En esta ocasión, exploraremos la novela Monos Peluchos del autor nacional Fernando Castillo, que hoy nos acompaña. Fernando Castillo, conocido también como No Estoy Crazy en redes sociales, realizó estudios de comunicación audiovisual y actualmente se desempeña como guionista, humorista, influencer, podcaster y youtuber. Y además realiza presentaciones de stand-up. Para conducir esta conversación, contamos con la presencia de Marina Alvarado Cornejo. Marina Alvarado Cornejo es profesora de Estado de Castellano de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, además de magistrada en bioética por la Universidad de Chile. En la actualidad, la doctora Alvarado se desempeña como académica e investigadora de la Universidad Católica Silva Enríquez y preside el Comité Ético Científico de esa casa de estudios. Sus líneas de investigación son prensa, literatura, prácticas lectoras y estudios de género. Nuestros agradecimientos a todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio que la Biblioteca Central dedica a la literatura. Sin más preámbulos, dejo a nuestros invitados con ustedes, Fernando Castillo y Marina Alvarado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, sean todas, todos muy bienvenidos a este espacio y especialmente muchísimas gracias a la dirección de la Biblioteca Central de la Universidad de Santiago, por supuesto a Claudia, a Leile que han organizado este espacio y por supuesto a Fernando Castillo que hoy está aquí con nosotras y nosotros y por supuesto a la editorial Planeta que han permitido este encuentro. ¿Quieres saludar? Hola. ¿Ah? Sí, ahí está, el cable estaba suelto. Hola, gracias por la invitación, gracias por venir. Estoy nervioso igual porque para mí es súper curioso estar en una universidad pública. Yo pasé por una universidad bien colegio para sus cosas. La vamos a llamar la Unimark en estas circunstancias. Entonces, me siento muy honrado de estar en una universidad pública donde alguna vez me hubiera gustado estar estudiando, pero bueno, llegué. Nunca es tarde, nunca es tarde. Ya fue mi momento de estudio. No, no volvería, pienso a la universidad, pero sin embargo estoy constantemente formándome y estudiando, pero desde otros lugares. En particular porque el humor es también una línea de estudio muy complicada. No existe mucho, no sé si tienes bien el caso, pero el hecho el primer libro de teoría sobre el humor que existe, no existe básicamente, que es un libro que Aristóteles enuncia en la Poética de Aristóteles y eventualmente no sabemos qué pasó con él, si nunca se escribió o bien se perdió durante Edad Media. Entonces existe poca teoría del humor y estudiar humor es siempre un poco de picadillo entre Hegel, entre Bergson, entre algún comediante que escribió algo como sistematizando sus conocimientos. Hay poco, existe. En España hay algo, Salvatore Attardo ha hecho lo propio en Norteamérica, pero hay poco. Bueno, está el Centro de Estudio de Humor que tiene la Diego Portales, claro, por ejemplo. Sí. Pero ya que tú comenzaste con tus búsquedas, cuando vas a la librería, ¿qué es lo primero que revisas? ¿Cuál es tu sección favorita?
Yo soy, en un tiempo fui muy de la novela como género, pero hoy día precisamente busco más estudios sobre el humor y no existe una categoría donde puedes encontrar aquello. Tú puedes encontrar algunas cosas en ciencias sociales, en filosofía, en psicología. Laterales. Hay un poco, claro, Claro. siempre encontrando pellizcos y hay algunos lugares donde uno puede encontrar cosas interesantes. Pero principalmente ha sido Internet el lugar donde he logrado encontrar como libros a los que no se accede fácilmente en Chile. En España, por ejemplo, está el grupo Griale, que hacen publicaciones y tiene una revista de humor seria, digamos, no de humor como sobrepensar el humor. No, sino que académica. Claro, digamos, sí. académica, son lingüistas que estudian el fenómeno, pero trato siempre de estar buscando entre filosofía y psicología, tratando de encontrar algo de humor que nunca existe y luego me dejo llevar, bueno, a veces hay autores que me interesan en particular, pero también me dejo harto llevar por los títulos. Me gusta hay un arte de tener buenos títulos, de tener buenos nombres para los libros. Me llamó mucho la atención cuando leí a Perec, por ejemplo, en La vida de instrucciones de uso, que hacia el final tiene un apartado de frases que es casi un índice del libro, pero son frases que por sí solas serían muy buenos libros o muy buenos chistes, por esta técnica de ars combinatorio en donde toma elementos distantes y los mezcla. Me seduce ese tipo de cosas, pienso. Y me gustan mucho los libros de perros Ah, ya. y de gatos. Muy bien. Pero también es muy engañoso porque hay un género muy menor, o sea, a ver, en algún momento se volvió algo los libros de gatos y empezaron a sacar libros de gatos como por doquier, como un montón, a granel. Y hay cosas que están interesantes y cosas que no. Me he llevado decepciones grandes y me he llevado como bonitas sorpresas. Hay un libro que se llama 15 perros, a propósito, que con un amigo somos muy fanáticos, de un autor canadiense que se llama Alexis Román, si no me equivoco, que es un libro hermoso y que me encontré muy por accidente, y en esa falta de pretensión o incluso apariencia medio infantil que pudiera tener a veces escribir desde puntos de vista no humanos o de mascotas en particular, se encuentra a veces una honestidad muy linda y una mirada muy como pura. Fernando, en una entrevista que brindaste hace un tiempo atrás para el medio El Mostrador, te consultaron respecto del trayecto que había seguido hasta la escritura de Monos Piluchos. Tú comentabas que la editorial Planeta te había invitado a escribir, que en realidad no estaba dentro de tu horizonte cercano, al menos escribir un libro, una novela. Y bueno, yo quedé con un poco la duda a propósito de esa entrevista. Finalmente, bueno, tú aceptas el proyecto, escribes, ¿y en qué momento tú decides que esta obra tenía que ir por la línea de la autoficción, como tú mismo lo clasificaste? Yo siempre quise ser escritor, incluso antes de estudiar. Es que yo le decía a mi familia que yo quería escribir y me decían que me iba a morir de hambre, por lo cual me dediqué al cine, tanto mejor. Me forré. Entonces por eso estudié cine y me especialicé como guionista. Pero siempre quise escribir. Ahora, en el momento en el que aparece la oferta de Planeta, yo no estaba considerando escribir un libro por lo pronto, pero también hacer de influencer ha sido la vuelta larga para hacer otras cosas que yo quería hacer, como escribir el libro y filmar una película, que es un proyecto en el que estoy trabajando ahora. Estoy coescribiendo el guión y espero, no sé, rodar el próximo año. ¿De qué se trata la película? Autoficción, porque es muy autorreferente. Nada, tiene un poco que ver, yo entiendo que... ¿En Tomé? No, es el gancho comercial un poco también a veces, mi propia persona, porque es con lo que trabajo. Yo creo que si hay alguien que me sigue en internet, quizá algunos sabrán que hice hace poco un blog que fue una realización audiovisual en 8 capítulos, en donde hago monólogos muy inspirados de parte de la literatura, que ahora se me viene a la cabeza, algo que me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo las voces, que en general más bien femeninas o a veces queer, de personas habitando ciudades y habitualmente personas que no pertenecían a las grandes ciudades y llegaron. O la mirada
de esta literatura que era considerada menor, como Nora Ephron, como Dorothy Parker en su momento, y después terminaron siendo parte como de cierto canon y no perdiendo interés a lo largo de las décadas. Entonces el blog va un poco de eso también, de este rescate de más cercano, quizá Sex and the City, más lejano, Dorothy Parker, Nora Ephron, incluso Truman Capote. Y la película va más también en esa línea, como en abordar mi experiencia viviendo en la ciudad, en esta alienación un poco en la que... Y la soledad de la ciudad, además, que es algo muy paradójico. Yo viniendo de un pueblo muy pequeño donde todo el mundo... Un pueblo de puertas abiertas también. Yo me acuerdo, en Año Nuevo mi abuelo abría la puerta de la casa hasta atrás para que entrara todo el mundo. Y era un poco más este modelo socialista que tú puedes ver en las películas de Raúl Ruiz, que la gente entra y sale de las casas como si fuera propia, a vivir en una ciudad que en realidad a mí me gusta mucho, pero que al mismo tiempo es una jaula de oro, ¿no? Como que dicen los tigres del norte, como que aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión, aunque sea bonita no deja de aprisionar a veces. El blog va un poco más en esa línea, que fue mi forma de prepararme para hacer la peli. De hecho, voy a hacer un blog de 1 hora y algo que voy a preparar durante este segundo semestre, también como antesala de hacer la peli ya con todos los requerimientos técnicos y de producción que requiere la peli misma. YouTube aguanta mucho más, una calidad más baja en iluminación, en audio, pero eventualmente una película en la que invertís todo lo que se tiene que invertir para una peli requiere de una técnica que se puede exhibir en salas, que pueda participar en festivales eventualmente, así que nada, estoy como recorriendo ese camino. Desde ahí vino el libro también, desde la vuelta de primero hacerme influencer, porque es curioso que no es que haya falta a veces talento para estar en los estantes de la librería, sino que a veces también, siendo honesto, mucho marketing, porque yo no es que escribiera mejor después de hacerme influencer, sino que después de hacerme influencer me vuelvo un sujeto interesante para la cuestión literaria, no para el mundo de la editorial. Para el público. Claro, y para la editorial, porque es una cuestión también como todo, ¿no? Como hay una pata en la industria y otra pata en el arte, sí, que es como el síntoma del mundo en el que vivimos hoy día. Como... Fernando, respecto del libro Monos Piluchos, me llamó muchísimo la atención que si bien Sebastián, el protagonista, este niño que va descubriendo su sexualidad, sus intereses, y que está súper bien dibujado a propósito del personaje que a él tanto le apasionaba de Dragon Ball, a mí me pareció, insisto, desde mi lectura, tremendamente apasionante el retrato de la madre de Mónica. Te voy a decir 2 cosas. Por una parte, creo que si bien nosotros andamos cerca generacionalmente, tú trabajas muy bien el lenguaje, ese lenguaje del adulto mayor, y aparecen esos dichos que yo al menos le escucho hasta el día de hoy a mis abuelos, a mis papás. O sea, están ahí. Eso de, no sé, y mi mamá nunca reconoció eso a propósito de los sonidos guturales y que ella le da con que eran culturales, etcétera. O también en frases como que yo anoté aquí, nada mamá, a mí nunca me pasa nada, que era lo que decía el protagonista, ¿cierto, Sebastián? Pero por otra parte, ¿cierto?, está esta mujer, esta mamá Mónica, que literalmente se echa a todo el mundo encima, se echa el carro encima de la familia. Yo siento que esa voz es muy valiosa dentro del relato, y es la voz que al final, pese a lo dura que es, porque de esa forma va a mantener también a esta familia en pie, con el piso limpio de la casa y haciendo malabares con el dinero, también va a ser el soporte de Sebastián. ¿Tú también lo sientes un poco así? ¿Qué te pasó con la construcción de ese personaje? Sí, yo escribo sobre un maricón porque yo soy, como lo entiendo así, no es como que yo quisiera explorar, vamos a ver qué es un maricón, yo sé perfectamente. Yo no inventé ser maricón, pero lo perfeccioné de una manera... Claro, pero no es por ello. Para mí el libro es fundamentalmente sobre
También sobre un modo de ser familia en los 90, que creo que para mí era como una de las vertientes principales del libro. Hay una cuestión contextual que yo también quería que el libro no estuviera flotando en algún momento del tiempo, sino que sucede durante la crisis asiática que azota en Chile el año 98, 97, 98, 99, como Sí. en algún espacio ahí. Y creo que también si sabía que estaba hablando de esta cuestión de ser homosexual, en parte estaba también hablando de una cuestión de representaciones de género a lo largo de todo el libro, y que esa cuestión no descansaba solamente en la problemática ensimismada de que soy gay y por eso yo pongo en entredicho la masculinidad, sino que la masculinidad también está puesta en cuestión o revisada en la figura de un padre que parece de cierta Eliseo. forma se presenta como un león sin dientes de alguna forma, porque tenía un montón de promesas encima que al final no cumple, o de este compañero que era súper rudo, incendiaba cosas, pero en el fondo es un tipo que se siente súper solo, y así como todo, no existe una masculinidad hegemónica en el libro que esté completa, porque tengo la creencia que esa idea de género, de lo masculino, es inaplicable en una persona, está por allí guardada en algún lugar de la cultura, pero es imposible que se encarne en un cuerpo tal como se plantea. Nadie es exactamente masculino al final del día, ni exactamente femenino al final del día. Por lo mismo también la mamá dentro de ese contexto, si bien es una dueña de casa en ese momento, es una dueña de casa que está como tratando de sacar toda la familia adelante, incluyendo a su marido, y que se pone en un lugar, y que es un lugar también que no me lo invento, ¿no? Como que es un lugar que en Chile abunda. También esta imagen que pensé mucho en la idea del hombre niño de Jung, cuando pienso en el papá de Sebastián, que era este hombre que siempre anheló. Para mí el papá de Sebastián era un poco eso, siempre anheló una época dorada que estaba en el seno materno, o sea, en la abuela de Sebastián, que no se presenta en el libro, pero anhelando esa época dorada y que nunca iba a volver, por lo cual trataba de siempre revisitar un lugar que le resultaba su paraíso en su esposa, donde no lo encontraba, y al revés, porque la esposa también Mónica tiene ideas sobre Eliseo, sobre lo que él debería ser como hombre. Como que siento que en ese sentido, en cuestiones como de género en general, el libro está lleno de expectativas no cumplidas. No, y no solamente respecto de este rol masculino, femenino, sino que también la misma crítica que plantea Mónica, la mamá de Sebastián, respecto de cómo tiene que ser la buena apoderada, que la que pasaba mucho tiempo en el colegio porque era ociosa, ¿cierto? Porque tenían mucho tiempo libre, o porque no tenían otra cosa mejor que hacer, ¿verdad? Porque hay que parecer tan ocupado. Pues, Hay que como parecer ocupado, entonces así no se nota la pobreza. Claro, Tal cual. era una forma de esconder. Yo creo que, no sé si todavía se da de esa forma entre apoderadas, pero sí en el 2000 y los 90 era como que hay que parecer ocupado. Todo el tiempo estar muy ocupado, tener muy poco tiempo, porque el ocio es pobreza finalmente, Es pobreza. es vicio, no se podía tener. Aun cuando no tuvierais nada que hacer, había que presentarse como una persona ocupada. Es gracioso porque son cosas que vi toda mi infancia, toda mi vida, esas cuestiones de aparentar. Hay harto de aparentar en el libro, igual pienso, y las calles de Velo son siempre muy puertas adentro, y muy solas también. Yo pienso que al protagonista le toca como armarse solo de alguna forma. Sí, definitivamente, pero el silencio de los hermanos, pero sobre todo, y hay una denuncia de los mismos hermanos a propósito del cuadernito azul Sí. paquete vela, Sí. que se tenía que ver serio y que no se tenía que notar, ¿verdad? Que era el famoso cuaderno de dibujo, pero está sobre todo el punto de tope, que es la mamá. Porque Sí. la mamá podría haber dejado la crema, y que era el temor que tiene él cuando descubren este cuadernito. Y finalmente la mamá también va a ser una cómplice. Por eso te decía yo al inicio, o sea, la voz de esta madre me sigue pareciendo súper interesante y conflictiva respecto al desarrollo del mismo Sebastián. Sí, creo también que la madre en el libro
no termina como de comprometerse tampoco como con un silencio que tú puedes decir que es realmente cómplice, o que incluso la lección final que de alguna forma trata de dar es tan ambigua que ni siquiera sabes si realmente está hablando de lo que al protagonista le importaría que estuviera hablando la mamá. Creo que la mamá igual es la Mónica en el libro es una víctima súper grande de sus circunstancias, de lo que le tocó vivir. Para mí era importante eso, por eso, para mí también era importante, pasaron dos cosas ahí, porque me quiero detener en la decisión de meter capítulos que no eran cronológicamente lineales en el libro, sino que revisitaban la vida de los papás en los 80, en los 70. Está el capítulo que me da mucha risa del Albert Hammond. Del Albert Hammond. Y tiene esos chistecitos, pero también retrata una forma para entender también del lugar donde venían esta madre y este padre. Me interesó que el libro no se sintiera demasiado articulado siempre, como que no tenía esa pretensión de que se sintiera como un soplo, sino como de repente un poco más como desencajado, y por eso también la decisión de poner esa narrativa, pero la creía necesaria para terminar de entender a los papás. Yo siento que al final nadie termina de no ser... nadie termina de comprometerse con otro, pero tampoco es que no lo hagan. La mamá no termina de ser también un poco víctima de las circunstancias y de la sociedad en la que está atrapada. Ella no está en un matrimonio que evidentemente no es feliz, y ella lo sabe hace mucho tiempo, pero sabe que también tiene un compromiso más grande con esta idea de familia y con los hijos principalmente. Sí. Sin dejar de tenerla con el marido igual, esa idea. ¿Cuántas mamás que se casaron un poco por irse de la casa de los abuelos, que tenían una vida de mierda, y se casaron para irse, o tomaron otras decisiones, y que terminan como teniendo al típico marido que se queja, que parece un poco un hijo, y al mismo tiempo el marido tratando de cumplir las expectativas de lo que debería ser un hombre, que también es un montón, chiquillos. Ser hombre es un montón de cosas y es una carga de mierda igual. Entonces, por eso una renuncia, como si uno le echa agua, uno lo aclaró. Pero ser hombre heterosexual es un montón igual, y honestamente está inspirado en parte en la figura de mi papá, el papá del relato, que es un papá que en realidad, aunque quiera, no va a cumplir con esas expectativas. A mi papá toda la vida, mi abuela que falleció le decía como: Samuel ha sido toda la vida cobarde, y sobre él pesó que era un cobarde. Y eso terminó por creerlo, y eso terminó por marcarlo, y eso terminó por no poder constituirlo como el papá como en el libro, que no es capaz de dar lecciones tan exactamente tampoco. Incluso cuando trata de enseñarle el oficio de camionero, él es camionero. Sí, pues cuando estaba suspendido del colegio Sebastián, y se lo lleva a trabajar. Y que va básicamente a clases de masculinidad con el papá. Justamente. Y el papá es incapaz de proporcionarle esas clases porque es muy difícil ser hombre. En general, no, a ver, tampoco lo que sufren los varones y como lo que callamos los varones, pero es verdad que también es un montón, también son víctimas de cuestiones de ataduras de género. No quiero usar las palabras hipermanoseadas de patriarcado y demás, pero también sí, les pesa un montón. Es difícil ser hombre. Es difícil ser hombre porque además hay poco terreno para moverse siendo hombre. Si un hombre alguna vez, sobre todo en un pueblo chico, besa a otro hombre una vez, es maricón para siempre. Claro. Yo he besado mujeres y soy lesbiana. Quedo de lesbiana, no quedo heterosexual. Tienen muy poco espacio. Es un engaño todo esto, entonces. Es su propiedad, es la jaula de oro. Es la jaula de oro la masculinidad también. Supone un montón de privilegios que sí, pero también silenciosamente ahí se firma un pacto en el que se ceden hartas cosas, pienso yo. Fernando, en la trama de la obra, de acuerdo, insisto, con mi lectura, me llamó mucho la atención la transformación de la voz de Sebastián, que por lo menos hasta la mitad del libro es una voz súper infantil, muy cándida, y de pronto ya cuando él adquiere el cuadernito y él está en el fondo vendiendo los dibujos al otro compañero, etcétera, cada vez escuchaba más tu voz en el relato.
¿Esa fue una decisión planificada tuya dentro del mapa de escritura previo a concretar la novela propiamente tal? ¿O tú crees que fue el personaje que también fue generando su propio conflicto y esta voz que te digo yo, que se... Sí, yo creo que un poco las dos cosas. Creo que yo quería escribir un libro en donde yo sabía que tenía que hablar un adulto, rememorando ser un niño, pero implicándose en esa época también. Entonces, a ratos parece medio indirecto libre, medio como que transita por distintos lugares esa voz. Yo sabía que este libro, y lo hablábamos antes, que no es un libro que es precisamente para las generaciones de hoy día de pequeños homosexuales, sino más bien para una cuestión generacional que puede haber pasado en los 80, en los 70, en los 90. Creo que tiene esa mirada nostálgica y melancólica, que es un adulto repensándose hacia atrás. Pero claro que al principio se implica mucho más con esa candidez y no fue decidido tal cual como ahora voy a cambiar la voz, pero sí sabía que el libro tenía que parecer más divertido al inicio e ir ahondando hacia la segunda mitad, ir profundizando, que el juego, porque también yo sabía muy bien, y esto es como quizá extraliterario y al mismo tiempo no, yo sé muy bien quién soy parado en el mundo. Yo sé que yo soy un influencer, yo sé que me hice conocido por ser medio borracho, homosexual, medio decadente, y me parece todo bien, chicas, ya está. No me parece mal. Entonces yo sabía que se me había llamado a una editorial para escribir un libro a raíz de la atención que concitaba mi trabajo. Me había vuelto una persona de interés. Yo sabía muy bien lo que esperaban también más o menos las personas que podían ser mis lectores, y por eso está el jueguito también de ponerle este tremendo pene que yo quería que fuera un pene, pero no... Por motivos de marketing, ustedes saben, chicos, de repente estar en los escaparates, como no se ponen pene en los escaparates en general, a menos que sea en el centro en una galería. Pero este juego de que yo era también percibido como una persona muy decadente, muy vulgar, muy soez en la forma de hablar, y que pudierais abrir el libro y encontrarte con otro registro, era algo que yo sabía que tenía que hacer, que mi reputación me precedía. Entonces pensé en dar un poco lo que la gente pensé yo que suponía de mí en la portada, y empezar gradualmente a cambiarlo a lo largo del libro. Al principio entregar más entretención, un poco más de chiste, sin tratar de, o sea, un poco más de gracia, sin que sean chistes directamente, para terminar hablando como en serio. Y siento que eso, en mi experiencia de hablar con las personas que han leído el libro, es medio misión cumplida, porque permitió que gente que incluso no es muy lectora pudiera entrar en el libro, primero por una cuestión afable, porque me conocía, porque le sonaba mi voz, para terminar como repensando algunas cuestiones en torno a la familia, la sexualidad, o entendiendo al menos lo que significa crecer, de repente para personas que no son parte del colectivo LGBTIQA+, entender lo que es la experiencia de crecer de esa manera. La infancia y la adolescencia LGBTIQA+ nos marcan culturalmente muy distinto, y yo sin ganas de ser como la más separatista, que yo no tengo ganas de ser como bandera de lucha de nada, pero culturalmente el tener que salir del closet y vivir tu primer amor a los 20 y no a los 12, a los 13, culturalmente nos hace personas muy distintas, ¿cachai? Y eso es así. Quizá hoy día está cambiando un poco, pero creo que también servía de ventanita para poder acercarse a qué se siente desde ese lugar, que no es simplemente como informativo, sino que permitía un flujo emocional en el que tú podías como acompañar e identificarte con el libro. Pero claro, la voz fue cambiando de alguna forma, sabiendo quién era yo en el momento en el que se publica el libro, y cómo podía como torcerme la mano a mí mismo de alguna forma a lo largo del libro. Me pasó que fui a la red a una entrevista una vez, estaba la Carola Bretauer, que yo la adoro. Era como la Carola Bretauer para mí era Carrie Bradshaw de Chile. Claro que andaba con Mauricio Israel, pero bueno, ya.
no nos vamos a meter en cosas. Pero era como la Carrie Bradshaw de Chile, de alguna forma tenía estos programas medio locatelli, que uno se identificaba igual como Cole escuchándolo en la radio, y me dijo como, yo no me esperaba este libro cuando lo miráis, ¿cachai? O cuando me acerco a tu contenido de primera. Y encuentro bacán eso, como esa torcida de mano que me propuse y que en el fondo resultó en este cambio de tono a lo largo del libro. Creo que funcionó, que estuvo bien. Ahora, respecto de la literatura nacional, porque ya nos adelantaste tus referentes también extranjeros y de otras disciplinas también que han marcado tus propias lecturas y tu propia forma también de escribir, pero de los referentes locales, autores, autoras que a ti te apasionen, que te gusten, que tú realmente sientas, la palabra no es identificación, pero sí que sientas que hay un diálogo. Y que no necesariamente sean con temática... Sí. Nadie. No sé si... Es que sabéis que a mí, por ejemplo, lo más obvio sería decir Lemebel, pero Lemebel para mí es un poco como Soda Stereo, como que no es malo, está súper bien, pero los fans igual lo arruinan. Es como síndrome Radiohead un poco. Es más culpa de los fans. No, pero el Lemebel sí, claro, hay algo ahí que me interesa mucho. Me pasa, mira qué curioso, porque en realidad parece que no soy tan lector de otros novelistas chilenos, pero tuve mi momento muy marcado de José Donoso, muy marcado. Mucho, me interesa mucho José Donoso en general, me interesa su vida, me interesan sus entrevistas de señora que tiene, me interesan sus gestos, me interesa José Donoso como personaje y como autor. He leído no pocos libros de él, pero me pasó más en mi etapa de los 20, estuve muy ligado a José Donoso. Creo que ahora me interesa un poco como la poesía también chilena, pero no voy a decir, es que me la paso leyendo poesía, chicas, como... Pero sí me interesa Jorge Tellier, me interesa, bueno, la Gabriela Mistral, me interesa la Estela Díaz Barín, me interesa muchísimo Gonzalo Rojas. Buenísimo. Como que quizás de ese lado me aproximo más fácil. Y creo que en cuanto a cuestiones más contemporáneas, de repente me interesa más algunas cosas que están pasando en Argentina, a lo mejor. Me interesa, hablábamos antes en la nota que hicimos, este autor, que yo no lo conozco tantísimo tampoco, pero que se llama Yoshua, que es un autor que falleció, queer, y que el tipo... un autor igual considerado de alguna forma muy menor, no es como la gran literatura, pero el tipo hacía fanzines, dibujaba monos piluchos y los publicaba, hacía poesía, literatura, crónica. Era un tipo muy multifacético, y en esa variedad de medios de expresión me fascinó y me interesó mucho su testimonio de cómo era ser, de su experiencia siendo homosexual en Argentina, y algunas cosas que están pasando en este editorial de Parado, creo que se llama, Argentina, el Martín Villa García, que tengo la fortuna de conocerlo, que ha hecho algunas crónicas bien crudas de lo que es ser cola. Y me interesan quizá porque tienen menos de fabulosas de repente esas colas y más como de monstruosas, y encuentro que en Argentina hay una movida muy así de... Como que siento que la escena queer chilena es media más divina, y en Argentina es mucho más, somos las mostras, somos todas medias Moria Kazan, pero decadentes, reventadas, y me interesa mucho lo que pasa ahí. Quizás más contemporáneo que pueda pensar en Chile. Nada, he leído como, en algún momento me puse a leer a la Pau Molina a propósito de que es colega y todo, también me pareció muy bien. ¿Qué más he leído en Chile? No sé, ahí me quedo. Fíjate que a propósito de tu mención de José Donoso, creo que ahora comprendo mucho mejor por qué hay un protagonismo tan especial de la figura de la abuela y de la madre. Sí. Y este niño que a ratos es mudo,
como el mudito del obsceno pájaro de la noche, con estos espacios oscuros, ¿cierto? La casa de esta abuela, como con estos rincones, porque son muy pocos los momentos de la novela en que está en un espacio abierto, están al aire libre, no sé, cuando viene a ver los primos, en esa localidad que está como a 2 horas de la capital, Sí. o cuando cuenta que va a ir a la playa con los otros, o que se va a bañar en un pozo, no sé O qué. cuando queman cosas. Claro, pero sigue siendo pero es de noche. Sí, Sigue siendo un espacio súper oscuro. sí. O están en el colegio, o está en la casa de la abuela, o está en su propia casa. Sí, bueno, es que un temón es igual por donoso, Sí. pero en general también, no sé, vivir en Tomé en particular es un lugar que es muy donosiano, las casas, pienso, esa fascinación por las casas también, no sé, pienso en La Ciénaga de Lucrecia Martel, la película, donde también hay una casa que atrapa las camas. Esta gente que a mí siempre me ha fascinado y que yo me considero parte del colectivo de la gente que es acostadita, esta gente que no se levantó más. Yo tengo tías, tíos, abuelos que un día, no era que tuvieran una afección en particular, pero no se levantaron más. Decidieron acostarse y no se levantaron más. Yo estoy haciendo la práctica para eso porque es verdad, como un llamado atrapante de la cama y la casa, y te sentís mal, pero al mismo tiempo no te paráis. Es medio proustiano también, viste que Proust terminó su saga de En busca del tiempo perdido escribiendo en cama. Y le pegaba hojas a las hojas de su cuaderno para poder completarlo, y tenía una trabajadora de su casa que le ayudaba con eso. Proust también me interesa mucho, en particular la saga de En busca del tiempo perdido. No me la leí entera, siempre en proceso, porque lentísimo, pero también creo que en Proust hay algo ahí atrapante y de niño observante, en todo el fenómeno de la Magdalena, después con los amores que va teniendo Charles Swann, esa cuestión del niño como protagonista testigo, que es inusual dentro de todo en determinadas narrativas, además quizás con poco uso, sobre todo en la más contemporánea, pero que reviste interés. Yo me acuerdo cuando era guionista, me llamaba mucho la atención una película no me puedo acordar del nombre del director, pero que se llama Pel el Conquistador, onda Pelle, que es una película danesa, de un niño que solo observa la isla y todos los horrores y la gente que está trabajando para levantar una ciudad en esa isla. No es Bergman, pero es que es como un discípulo de Bergman y es conocido el director, y no me acuerdo. Es una película danesa. Estos personajes que son contraintuitivos narrativamente de alguna forma, porque no están guiando la acción necesariamente, sino que están catalizando algo que hay en torno a ellos. ¿Sabéis que me interesó mucho? Yo soy, como estudié guiones, yo soy muy interesado, quizá no me considero a lo mejor el lector más acérrimo de todos los libros que podéis pillar las novelas que podéis pillar en una librería, pero me interesa mucho la teoría literaria en general. Desde los formalistas rusos, sí, claro, después todo lo que viene con el guión, que de ahí viene la mano del humor después también. Me interesa mucho la cuestión en torno a la estructura narrativa de Dostoyevsky en sus novelas, porque es un personaje, esto lo decía Gilles Deleuze, que es un personaje que tiene una urgencia, pero nunca se urge. Es como, oye, caché que se está quemando tu casa, voy a ir a dar una vuelta y voy a conversar con todo el barrio para encontrar el modo en el que debo apagar el incendio de mi casa. Es interesante eso, lo ocupa después mucho más ligado al cine, pero Béla Tarr en Armonías de Vermeister, que son estos personajes que les sucede una cuestión. El punto fuerte de la narrativa está al principio, se te quema la casa, y luego quedan vagando, errantes en el mundo, y lo que tienen que hacer, que siento que un poco lo que hace Sebastián en determinado punto del libro, es como recoger información de cuál es el mundo que habito para poder entender la lucha que tengo que dar, porque la cuestión del libro de dibujos también queda de lado hasta cierto punto. Y luego queda Sebastián tratando de entenderse a partir de haber dibujado monos peluchos y encontrar excitación en ello. Entonces ese deambular es una cuestión como estructuralmente, que la estructura narrativa es como, si se quiere, menos convencional, y que me llama mucho la atención como propuesta de derrotero para poder escribir un libro.
no fue tan decidido, pero fue parte de lo que me gusta leer o me gusta ver y que me termina como influenciando. Y me imagino que tienes alguna propuesta ya, alguna idea, proyecto próximo literario. Tengo tantas que no he escrito nada, le aviso a la editorial que no he escrito ni media página de... No, tengo un poquito... tengo dos cosas que una avanza más que la otra, pero es súper difícil empezar a escribir. Tenía la intención fuerte y que me vuelve cada tanto de escribir un libro de un punto de vista no humano. Me acuerdo que estuve leyendo este de Natsumi Soseki, Soy un gato, muy lindo y muy tierno. Y muy complicado y muy también como de 1900 en Japón, que francamente era como medio emo, todavía saliendo de esa época cuando Japón se estaba modernizando. Y quería escribir porque además yo amo mucho, me pasa con los perros, los animales como... ahora de hecho se perdió un perrito de mi familia y como que todas las cuestiones que podrían estarle pasando a ese perrito es o sea, es una tragedia para la familia pero también como ¿qué pasó? Abre una cuestión. Y del otro lado, siempre estoy interesado en escribir algo más cercano a estas cuestiones de la ciudad, como una narrativa más múltiple, que en ese proyecto ha avanzado un poco más, que está escrito en modo 100% de chisme. Me interesa mucho. Me encanta. Sí, porque me interesa mucho Madame Bovary. Y me puse me compré una edición baratísima de Madame Bovary para rayarla y empecé a cachar que en realidad es un gran palabreo Madame Bovary, como que solo es medio tirar shade. Y te pregunté quién está narrando Madame Bovary y es medio que un compañero de Charles Bovary, pero después también no, y es medio, y Flaubert es medio palabrúo. Bueno, la pluma de Flaubert es muy como, tiene una mirada muy crítica respecto a sus propios personajes. Sí. Entonces, como que me he inspirado en eso, que a mí me gusta mucho Madame Bovary. Empecé a escribir como de gente que conozco, esa es medio un pelambre también, de gente que conozco y las cosas que hacen, con una historia central. Y creo que eso ha avanzado un poco más. Siempre he querido escribir estas narrativas más citadinas. Pero me pregunto qué tanto se me dan, estoy todavía viendo. No sé, tengo un puro libro y habrá que ver qué viene, yo no tengo idea tampoco. Y antes de pasar también, porque queremos escuchar a nuestro distinguido público que te va a hacer algunas preguntas, ya que hablaste del chisme, chusmeamos. Tú has declarado, ¿cierto? Y ya sabemos que esta novela entraría, ¿cierto?, dentro de esta categoría de autoficción. ¿Qué pasa con tu familia? Porque de alguna forma... Mientras venda les da lo mismo. Una familia muy de derecha, muy clase media y muy de derecha. Mientras venda están felices. Ya, o sea, nadie se complicó. No, nunca sé. Mi familia tiene muy buen humor. Yo soy el más fome de mi familia. Mi familia es muy buena para el hueveo. Mi mamá es como que trata de medio ser como muy la dama, ¿cachai? Como Mónica. Mi mamá era muy fanática, sí, claro, mi mamá muy fanática de ABBA, se tiñe rubísima. De hecho, a mí me puso Fernando por la canción de ABBA, segundo nombre Chiquitita. Sí, claro. Es un dato biográfico. Mi mamá es, claro, una persona... Son medio que de derecha, medio que el Boris, medio que esa ondita a veces no, cuando hablan conmigo cambian el discurso. Esa gente que tiene más de una opinión y está súper bien, como bueno, la va adecuando según el público. Pero no, tienen muy buen humor y además creo que hay un fenómeno muy curioso en las familias, sobre todo en las familias más víctimas del pop, diría yo, que es que no se acuerdan. Tú le decías algo, ay mamá, pero esto pasó, no se acuerda. No se acuerdan, no saben. Hay gente que a veces piensa, mi familia es gente que piensa muy poco en sí misma, no reflexiona. Yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿cuál es tu peor defecto? Ser demasiado buena. Haber sido demasiado buena contigo. Pero Fernando, ¿no te pasaron la cuenta tipo como, mira que dejaste mal a tu hermano, mira a tu papá, pero lo dejaste, pero no sé? Nah, si ellos saben que son así. Ah, ya. No, o sea, en el peor de los casos, ni se enteran. Se notó.
que es el mejor para mí. La autocrítica no funciona mucho. No son, es que son así, no son tan así y son muy comprensivos y se asombraron mucho hablando en serio con el libro, les gustó un montón. Mi hermano mayor siempre quiso ser escritor y mi mamá, que era muy, mandaba mucho, lo hizo estudiar una carrera que fuera afines, pero no literatura, así que odontólogo. Y él siempre quiso ser escritor y cuando escribí mi libro era el más emocionado, que además mi hermano tenemos como 12 años de diferencia y tengo parte de mi infancia con él, pero otra parte él se fue a estudiar a la universidad, entonces como que un poco más distante y el libro nos unió harto. Y claro que ellos se acuerdan de cuánto hay desierto en esta visita al campo, a la casa de los primos al final del libro, saben qué cosas pasaron que no, más o menos. Y además estaban curados de espantos y después de todo lo que hice en internet el libro fue lo de menos. Fantástico, Sí. muy bien. Entonces ahora ordenadamente les vamos a pedir quienes deseen también interactuar con nosotros, de eso se trata, que levanten su manito y Claudia amablemente les va a ir alcanzando el micrófono para que los podamos escuchar y podamos compartir, ¿cierto? Esta conversación que como ustedes han visto ha sido distendida, grata. Preguntas, este es el momento. Sí, pregunten y no se enreden en preguntar, pregunten cosas sencillas. Por ejemplo, no sé, podrían preguntar si acaso funcionó que estaban esperando junto con Matías que se hiciera el vínculo de marketing con el bar. Ah, sí. Ya, Sí. por ejemplo. Sí, estamos full ahí. Ya hicieron canje ya. Sí, estamos ahorrando, afortunadamente. Muy bien. En un ítem que se me iba mucho dinero, estamos ahorrando. Ya, ahí hay una pregunta. ¿Quieres? Hola, ¿Cómo está ahí? aquí Pilar. Ay, qué difícil. Quería saber con respecto a tus proyectos futuros, con respecto a la escritura, si tenéis como, bueno, yo soy muy fan, así que sé más o menos que igual estaba ahí como interesado en escribir una segunda parte en algún momento o otro libro. Sí. No, otra segunda parte no. Como Ya. a mí me pasa que no quiero repetirme, como me da lata la fórmula del éxito, como darle muy duro. Pero sí, o sea, tengo ideas que podrían ser medio que la continuación, pero si llego a hacerlo, ni cagando va a ser el siguiente libro. Ya. Como que esto no va a ser Harry Potter. Claro. Después podría sacar estoy muy interesado en escribir sobre esa adolescencia medio punk inventada, sureño, 2000ero conviviendo con los Pokémones, mucho descubrimiento sexual, mucho alcohol, mucho abandono familiar, como un libro muy luminoso. Pero no lo haría al toque, como que me pasa que no quiero ser, no quiero ser la persona que escribe sobre sí mismo nomás, pero también quiero ser divertido e interesante. Y tengo otras cosas. Ahora por lo pronto quiero descansar un poco porque estoy medio reventado. Me pasa que estoy tratando de escribir una rutina nueva de stand-up y he estado trabajando tantísimo en los últimos años que se me hace muy cuesta arriba sentarme a escribir, por lo cual en agosto no voy a hacer nada, no hago podcast, estamos dejando grabados todos los capítulos de agosto para parar un mes porque no he parado desde que partí hace 5 años. Y he estado de locos real. Y aparte para tener ganas de hacer cosas, como hacerlas con real ganas, no solo porque está la obligación. Desde ahí, otros proyectos, quiero hacer mi peli, que sigue ahí avanzando, quiero hacer este blog XL, que eventualmente es para YouTube y qué sé yo, mi siguiente libro, y no sé qué más. Bueno, pero hasta ahí hay un montón igual. Pero no sería una continuación, no, como que sería medio fórmula. Sé que funcionaría. Sí. Pero está bueno, por último, meter una cosa distinta entre medio y que después venga algo quizás ligado. O que si también es medio vivencial, no sea el mismo protagonista.
que sean estos universos medios como de Tarantino, viste que el personaje secundario ahora es protagónico en esto, y muy como tangencialmente hay un Sebastián que pensáis que puede ser el hueco del primer libro, bueno, así. Que ahora es hétero y bueno, tiene mina. ¿Más preguntas, comentarios? Por allá, Claudita. Sí, detrás con tuyo. confianza, estamos en confianza. Bueno, Fernando, Jaime. Hola. Bueno, yo soy súper fan desde Ay, Huevona que gracias. Crazy, así que siempre lo escucho. De hecho, ayer terminé su último capítulo. Y bueno, yo el libro suena bien raro, pero como yo te conocía tanto de voz, de escucharte, yo leí mucho el libro con tu voz en la cabeza. ¿Sí? ¿Con cuál? ¿Con la primera o con esta? Con esta. Viste que antes a mí me interpretaba otra actriz. Sí. Era como un audiolibro, así, y ese efecto lo encontré maravilloso, sí, tanto en el libro como en el podcast, y conocerte así que ahora es como... wow. Ay, gracias. Es que yo conozco mis mañitas de hablar y yo cuando posteo cosas por escrito, yo sé tanto como hablo que con dos cositas, esto me suena a este maricón. Sí. Claro, pero... Claro, son dos voces, viste que el primero era como más nasal y ahora soy Luis Ñeco, que interpreta a Fernando. Que el primero tenía más como más cuello, yo cuando tenía la voz. No, pero a través de los podcasts igual uno te conoce hasta cuando andaba medio resfriado. Sí. Entonces ya, no sé. Por se ponerle siente resfriado, familiar. sí. Y eso fue, me gustó del libro que se siguiera como en mi imaginación Sí. escuchándote. Entonces eso fue un gran efecto que causa el libro. Es curioso como al final, porque es todo, y esta pues de ser re millennial y re pesado, pero todo es sobre uno mismo, ¿cachai? Entonces igual arma un universo desde los podcasts, el libro, y como podéis entender que siendo y no siendo es como un mismo mapa de historias de una misma vida, de alguna forma. Sí, es curioso ese fenómeno, o sea, como que me llama la atención cómo yo mismo pude tener la capacidad de ella como asombrándose sola. No, pero cómo puedo ser tan desvergonzado, porque yo soy, o he dejado de serlo en el último tiempo, pero la gente que me conoce sabe que yo soy una persona muy tímida y que me cuesta cada vez menos, pero me cuesta hablar en público, y yo me subo a hacer stand-up con Clotiazepam 2 y ayer 3. Sí, claro, va muy bien con Pisco Sour el Clotiazepam. Y me cuesta mucho, pero al final es como... ¿Sabéis qué pasa? Yo creo que yo desde chico, que yo dibujaba cómic, escribía cuentos, desde muy chico. Tenía tantas ganas de hacer cosas y no tenía ni un puto medio para hacer ninguna weá, que cuando se me presentó como la oportunidad de crear y tenía que poner el culo para crear, porque yo había estudiado ya cine y no tenía 200 millones para hacer una película, que hoy día ya son como 300 o 400, un departamento en Provi. Sí, claro, y eso. Pero no tenía esa plata y quería y quiero crear cosas. Y lo más barato era como, me ahorro los actores, soy yo, me ahorro el guionista, soy yo, me ahorro el director, soy yo. Y trabajar sobre ti mismo, por pesado que sea, era lo más económico para poder expresar de alguna forma. A mí a veces me da lata hacer contenido, que me cargue el término, pero por decirle contenido si no tiene ningún contenido, pero hacer las cosas que hago, me da lata como hacerlas de manera tan inusitada, como que nadie me lo pide. Nadie me lo pide, pero yo, hoy ayer me en Chiloé. Como, ¿por qué estoy contando esas cosas? Si nadie pregunta, pero en el fondo como porque uno porque quiero expresar cosas nomás, ¿cachai? Y siempre me cuestiono mucho el punto de partida, desde dónde, con qué necesidad estoy partiendo a narrar esto. Y bueno, de última, viene solamente de esa picazón creativa que tenemos algunas personas y que quieren contar cosas. Por Gracias. acá tenemos otra pregunta o comentario. Hola, gran fan, estoy muy contenta de estar acá. Ay, gracias. ¿Cómo te llamas? Tiare. Tiare, qué gusto. Yo releí el libro para venir acá de nuevo porque lo leí hace bastante Es rato. muy corto. No, y me llamó la atención que la primera vez, claro, está la risa y el ambiente que tiene Seba de como, uy, las cosas que le pasaban. Pero ahora me pasó mucho de que en un momento me enternecí de que, ay, ¿por qué le están pasando tantas cosas si es tan chiquitito? Y al final del libro me pasa así
¿Cómo te sentiste tú al escribir ese momento donde le encuentran en el cuaderno esa sensación, me imagino, de ansiedad, que uno igual está asustado por el niño, de que ahora la mamá vio el libro, el hermano encontró el libro, y ese silencio entre hermanos como de, ¿por qué escribiste esto? Pero no te estoy diciendo nada en este minuto. Dos cosas. Fue bacán y fue loquísimo escribir el libro porque yo estuve como 3 años con contrato firmado y no escribí nada. Y lo que hice fue encerrarme durante unos meses cuando recién teníamos la oficina de nena y no había nada dentro. Llegó la mesa y yo compré una silla y me senté a escribir, a cagarme de frío porque la oficina es más fría que la chucha, a escribir el libro durante, no sé, unos 6 meses tiene que haber sido, 4 meses, no me acuerdo. Y me fui como a vivir a 1998, onda, vi partidos del Mundial, veía las publicidades, como cosas que a mí me hicieran volver a ese lugar. Y fue un trabajo medio como de actor, como ver los comerciales, cuestiones que formaban parte de mi mundo en ese momento y me hacían volver ahí. Entonces fue un montón de meterme en mis sentimientos, porque otra cosa, yo tenía el libro como ya formateado, como una pauta súper fría, de que el libro parte acá, estructura en 7 pasos, más o menos, y aquí van estos otros puntos narrativos, y eso se fue a la mierda cuando lo empecé a escribir, porque descubrí que la guía era mucho más sensible que cerebral, ¿cachai? Entonces empecé a poner más de mis emociones y eso fue cambiando como el rumbo del libro. Y cuando llegué a ese momento de cuando encuentran el cuaderno, es real. Que a mí me pillaron una vez unos monos dibujados, pero fue el compañero de un hermano mío, sapo culiao. Porque necesitaban una hoja de un cuaderno y el tipo se mete a mi mochila y saca un cuaderno y había unos monos dibujados. Y mi hermano los vio y me dio mucha plancha, pero nos dio a todos tanta vergüenza que nadie habló de eso, excepto este compañero que después parece que se lo repitió a mi hermano en clase y se agarraron a combo o se lo dijo, ¿cachai? Como algo así. Bueno, eso iba a ser la primera vez que 2 hombres se peleaban por mi amor. Pero claro, viene de esos momentos de vergüenza que son buenos los momentos de vergüenza, porque remueven siempre algo tan profundo también, como exponen algo tan honesto de uno. Fue un momentazo. Creo que uno va aderezándolo en la narrativa del libro y qué sé yo. Pasa que muchas cosas del libro pueden haber pasado, pero no tienen esa concatenación tan lógica, ¿cachai? No es esa mi historia, pero también sí es porque todos los pedazos forman parte de esto. Nada, eso, pero siempre, como dicen por ahí, que la que no da cringe no es divina. Bueno, mi amor, si hay que exponer un poco, siempre lo bacán es que la narrativa y la estética, la función estética permite sacar de eso algo muy auténtico, algo distinto a la pura vergüenza que quizás sentiste en ese momento. Bueno, tenemos el espacio para la última pregunta. Allá. Hola María Fernando, Roberto Hola. por acá. Bueno, soy fan hace harto tiempo, de hecho te conozco desde el video de Agüita de Poto. Y de ahí de alguna manera he visto también tu evolución, he visto que has incursionando en varios géneros de alguna manera, siempre comunicando pero de distintas formas, y este fue tu primer libro. Por lo que entiendo parece que no va a ser el último, y qué bueno que así sea. Gracias. No necesitamos Harry Potter, pero sí necesitamos gente que un poco no hable de estas cosas que no se hablan tanto, que no se conocen tanto. A diferencia de la chica que habló recién, yo no leí el libro por segunda vez, pero sí recuerdo que la primera vez me lo devoré, al punto que me recordó cuando leo un bestseller tipo Dan Brown, y como que no podía parar de terminar hasta sí, y a mi señora le pasó algo similar. Algo que rescatamos mucho del libro y de lo que a pesar de que no me sé la trama, pero
Lo que sí recuerdo mucho es que me sentí muy identificado con el retrato de los 90 que haces en el libro. Y que de alguna manera, quizá a lo mejor no vivimos mismas infancias, pero sí vivimos ciertos contextos, el mismo tema de la crisis asiática, etcétera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Yo sé que eres guionista, que te dedicas al tema también del audiovisual, de ser influencer, hacer estos videos súper chistosos por los que todo el mundo te conoce. ¿Cuál sientes tú que fue el mayor desafío al plantearte como escritor de un libro? Gracias, y qué bacán, porque me acuerdo cuando era el 2019 y estallido social, y yo era maricón, pero maricón, como no, soy maricón, quiero hablar de ser maricón, como que todo era maricón. Y ahora eso ha cambiado un poco en mí también. Soy 5 años más viejo, tengo 35 y entiendo mi lugar en el mundo y entiendo que hay experiencias diversas y que de repente, si bien no vivimos la misma infancia, podamos encontrar como cuestiones universales dentro de las experiencias que son distintas, pero también hay más cosas que nos unen a veces. Estoy más en esa... Me puse facha. Parece que... Bueno, es que si Allende decía que ser joven y ser revolucionario y no ser revolucionario era contradictorio, estoy muy vieja y muy facha. No, pero estoy más comprensivo con esas cosas, igual me pasa. Antes era más como separatista a cagar y ahora me la tomo con más relajo. Estoy más cansada también. Tengo que cargar con 120 kilos todo el día. O tengo otras luchas. No, pero sí, gracias, me parece bacán, sobre todo porque... por ejemplo, he empezado a llegar mucho público heterosexual sin abandonar en absoluto mi punto de vista de una gorda cola. Y sin embargo eso como que seduce a otros públicos y encuentran en esa narrativa algo de interés, lo que me parece muy bacán y lo agradezco muchísimo. Y en cuanto al desafío principal de escribir, creo que lo más difícil de escribir es sentarse a escribir. Creo que hay todo un proceso que uno hace antes de escribir que tiene que ver con visiones de mundo, con determinar más o menos una historia, pero también empaparte de ese mundo, entenderlo, cachar cuál es tu punto de vista y tirarte a escribir. Eso llega mucho después. Creo que eso incluso es un proceso que en mi caso ni siquiera fue tan largo, pero me tomó, por lo menos yo creo que estuve 1 año y medio en serio pensando en qué escribir e intentando escribir primeras páginas y desechando hasta que llegué a lo que quería, y ese proceso fue harto más rápido. De alguna forma también Monos Piluchos es un libro que me gustaría haber terminado distinto, como... Me gustaría haber tenido más tiempo para haberlo terminado, pero también ya era un descaro. Como había que terminar el proceso. El otro día leí una entrevista en el New Yorker de Seinfeld, el comediante Jerry Seinfeld, que tenía este sitcom muy conocido en los 90, que decía algo que me pareció muy interesante y que comparto mucho, que lo siento, pero no había sido capaz de articularlo de esa manera como él lo hizo, que es que le parecía muy arrogante decir como pude haberlo hecho mejor, porque honestamente, si no lo hiciste es porque no pudiste. Y hay que reconocer cuando las limitaciones que uno tiene, y bueno, hasta aquí llegué y esto es lo que pude en ese momento de mi vida. Puede que ahora tenga otra mirada, puede que ahora, pero bueno, las condiciones materiales estaban dadas y yo no pude más que hacer esto. Me pasa eso con el libro también. Me hubiera gustado hacerle un montón de otras correcciones y cosas, pero ya está también. Entonces nunca se termina de escribir de alguna forma y lamentablemente uno no empieza nunca tampoco. Hay que empujarse, pero es muy difícil. Es muy difícil porque también hay mucho que poner en el libro y mucho, pero al final del día la operación probablemente a la hora de escribir es lo que hay que sacar, más que lo que hay que poner. Es como despejar de clichés, despejar de lo que no es importante, despejar de lo que ya se ha escuchado, despejar de lo que no aporta. Eso creo. Bueno, vamos a despedir a nuestro invitado, le vamos a dar las gracias con un gran aplauso por haber compartido con nosotros, a Fernando y también Gracias. a Marina, este grato momento de literatura. Sé que hay un obsequio por ahí para... Bueno, Sergio, nuestro jefe de biblioteca.
le va a dar un pequeño obsequio a Fernando por su visita. Aplaudimos de nuevo. Un aplauso. Y las personas que quieran autografiar o adquirir su libro se pueden acercar al stand, ¿ya? Todas las personas que deseen hacerlo. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado en el conversatorio, ¿eh? Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.